Y hoy tenemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a la gobernación también, ¿no? Que quiere ser reelecto, Axel Kicillof. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias y disculpas porque estaba hasta recién en un acto en San Martín. Te vimos. Sí. Veníamos Bueno, contando los segundos. tengo la excusa Sí, en sí. vivo. Y me vine corriendo para acá y después tengo un compromiso, pero bueno, muy feliz de poder, aunque sea, compartir un ratito con ustedes. Primero agradecido por la invitación y felicitarlos por la iniciativa. La verdad que muy interesante, muy importante. Algo vi ¿Sí? algo vi, sí, por arriba, porque vengo con un ritmo. Hoy a la mañana largamos en Casa de Gobierno, en el Salón Dorado, presentando un plan de estímulo, de fomento, de fortalecimiento de centros culturales en toda la provincia, con el Instituto Cultural, con Florencia Santut. Después a Ezeiza, donde inauguramos un jardín de infantes, que es el edificio número 169, nuevo, desde que iniciamos la gestión. La verdad que importante porque, para comparar un poco, el gobierno anterior dice haber inaugurado 65 en 4 años, nosotros en 3 y medio, pero de gestión sin pandemia 1 y medio, 2. Ya hicimos más de 100 adicionales y bueno, después también recién en San Martín inaugurando un gasoducto en la costa y un parque muy importante en San Martín. Y estabas ahí junto a Sergio Massa. Con Sergio Massa, estaba también con el intendente, con el ministro de Obras Públicas Nacional, Catopodis, que ex intendente de San Martín. Sí. Y bueno, 5 obras muy importantes también en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Misiones. Obras de infraestructura muy grandes, muy importantes. Bien, te vemos ahí. Vamos a dejar que tomes un poco el mate, ¿no? No, dale. Yo empiezo a hablar. Tuvimos a los precandidatos, sabemos que con tanta gestión y yendo de un lado para el otro no pudiste escuchar algunas de las declaraciones. Cada uno venía acá y hacía su panorama de qué es lo que proponen en el caso de llegar a la gobernación. Entonces teníamos un Néstor Grindetti que habló acerca de ordenar las cuentas, ¿no? ¿Qué significa para vos ordenar las cuentas? Él decía que había muchos cargos políticos que La provincia tuvo prácticamente superávit. En realidad tuvo equilibrio fiscal. Sí, un pequeño déficit, pero casi por la dinámica de los pagos y los cobros. No, la verdad que no la veo por ahí. Y mirá que tuvimos que pagar, y estamos pagando la deuda que nos dejó el gobierno de él, porque Vidal endeudó en 4 años la provincia de Buenos Aires como nunca en su historia, y toda la deuda que tomó, $7.000 millones de títulos en Wall Street. Me preguntás, ¿para qué la provincia de Buenos Aires colocó títulos en Wall Street? Habrá hecho un montón de escuelas, $7.000 millones es muchísima plata. No, nada. Lo que sí, después esa deuda se la transfirieron los recursos al gobierno nacional para el proceso de endeudamiento y fuga. Nosotros tuvimos que renegociar eso, hicimos una buena renegociación, pero acá hay intereses que tenemos que pagar también con recursos propios. Y la ley de presupuesto se cumplió, votada por la oposición por unanimidad, y la de endeudamiento también. No, creo que les pasa eso, ¿no? Tienen un enlatado de discurso que aplican todo el tiempo y bueno, la cosa es ajustar, achicar, expulsar gente. Ahora, yo estuve hoy en 168 escuelas. ¿Qué van a echar a los maestros que tomamos para esas nuevas escuelas? Porque cada vez que uno abre un hospital, abre una escuela, toma gente. Me piden que haya más seguridad. Efectivamente, empezaron el gobierno con una cantidad de fuerzas de seguridad, terminaron con 5.000 agentes de policía menos. Nosotros ahora, bueno, con mucho esfuerzo estamos recuperando porque cambiamos la formación, van a echar a los policías, a los maestros, a los médicos. ¿Cuál sería el ajuste que quieren hacer? Habló de los cargos políticos, contó? decía. Sí, porque le pregunté porque somos de la provincia de Buenos Aires y imagino que los empleados públicos quieren escuchar cuál es la propuesta cuando hablamos de ordenar o está muy bien, mirá. Y dijo cargos políticos que sumó Kicillof en los últimos años. Agregamos efectivamente. ¿Te acordás que en el gobierno nacional habían cerrado ministerios de salud y otros porque no les importaba? Nosotros, cargos políticos, no sé, hay un nuevo ministerio de transporte. El tema del transporte es importantísimo en la provincia, pero en todo caso no es una planta política. El Instituto Cultural, que lo habían desactivado, lo volvimos a poner a funcionar.
el Ministerio de Ambiente. Hoy estuvimos inaugurando también un parque ambiental. La provincia de Buenos Aires tiene 81 basurales a cielo abierto. Este año vamos a cerrar 10 con el Ministerio de Ambiente. No sé si no le importa el tema. No, por eso yo no creo que tenga alguna lógica de conocimiento de la provincia. No lo digo para criticarlo también. Creo que le bajan un discurso y después repiten todos como loros más allá de la situación real. Yo recorro la provincia y en todos lados me dicen faltan escuelas, faltan hospitales, faltan centros de salud, falta en el interior y en el conurbano también. Sí. O falta, me piden asfaltos, me piden luminarias, eso. Ellos dirán es gasto público, hay que recortar. 4 años lo hicieron. Porque si uno dice, bueno, ¿cuándo gobernaron? Hace 100 años, en la época, no sé, en el 1900. No, gobernaron hace 4 años. Fue la gestión anterior. Dejaron toda la obra parada, toda. Habían prometido, ¿te acordás? En un momento cortaron el fútbol para todos para hacer 3.000 jardines de infantes. Como te digo, dice Vidal que solamente inauguró 65 edificios, o sea que de los 3.000 nacionales nos tocarían 1.200. ¿Hacen falta todos esos jardines de infantes? Puede ser. O sea, que ¿qué van a recortar exactamente? Yo me lo pregunto realmente porque además es irrelevante. Vos fíjate, 400.000, los trabajadores y trabajadoras del Estado serán 650.000 más o menos. No se modificó sustancialmente. Sí blanqueamos o regularizamos muchos que estaban en negro, pero ya que el Estado emplea en negro, te digo, también como le vas a decir a los privados que regularicen su desde situación. el mismo Estado no se está Claro, haciendo y eso pasaba. Entonces, bueno, muchísimos cargos que estaban así, colgados de un pincel. Pero bueno, de los trabajadores del Estado, te digo, 650.000 aproximadamente. 400.000 son maestros y maestras. 100.000 más o menos auxiliares de la educación, ya vas 500.000. 100.000 son policías, vas 600.000. Por eso son números redondos, 70.000 más o menos trabajadores de la salud. Bueno, es importante escucharlo. Estás Sí, en la provincia y hay que saberlo. Por otro lado... Perdón, sí. y una cosita más de arreglar y acomodar las cuentas. Es cierto que en el gobierno anterior hubo un ajuste muy fuerte, particularmente de los sueldos de la administración pública, de los sueldos de un laburante. Los policías, por ejemplo, perdieron 26 puntos de poder adquisitivo. El promedio de los trabajadores del Estado, 20%. O sea que eso es el ajuste y el recorte. Es cerrar escuelas, 37 escuelas cerraron. Estuvimos ayer en Junín, donde habían cerrado una escuela porque era una escuela rural de baja matrícula, y la cerraron porque decían que no les daban los números. Yo lo digo realmente, yo creo en que la salud, la educación tienen que ser universales, que son importantísimas, y que en nuestra provincia de Buenos Aires no todos se lo pueden pagar al privado. El que no le puede pagar al privado, bueno, cuenta con el Estado, que muchas veces se critica el estado de, qué sé yo, edilicio, y eso es más inversión pública. Lo que me piden a mí es, diría, invertí más, no gastá menos. Tomá, digamos, abrí más escuelas, abrí más hospitales, y me parece que está bien, porque de fondo de esto está que la provincia de Buenos Aires ha tenido históricamente una baja coparticipación. Lo explico, cómo se distribuyen los recursos en todas las provincias. En la época de los radicales de Armendáriz se cedieron puntos de coparticipación en el 88, entonces la provincia hoy aporta el 40 y recibe el 20. Y bueno, entonces estamos con déficits muy grandes, pero no fiscales, de infraestructura, de se prestación pueden de pelear servicios. más recursos para la provincia y vos te ves en un escenario donde el presidente no sea de tu misma fuerza y que puedas pelear eso. Sí, porque lo voy a existe hacer. esa posibilidad. Mirá, lo quiero decir acá, adelante de todos. Sea el presidente el signo que sea, la provincia de Buenos Aires tiene necesidades y yo voy a defender a la provincia de Buenos Aires. Lo hice en este mandato, lo hice cuando estaba en campaña, lo voy a hacer en el mandato que viene, si me toca ser gobernador. ¿Por qué? Porque, bueno, uno viene a ampliar derechos. Yo creo que hoy está muy de moda en los canales de televisión porteños, digamos, que aparezcan los candidatos de la derecha diciendo el Estado es pésimo, el Estado es malísimo, todo lo va a resolver el mercado. Yo creo que hoy el mercado resuelve
temas, claro que los resuelve. El que tiene el poder adquisitivo para pagarse una prepaga o el que puede ir a una escuela privada, si quiere hacerlo, una universidad privada lo puede hacer, pero todos los demás, y en la provincia de Buenos Aires, en el interior, mismo acá en La Plata, en nuestra capital, que también necesita mucha inversión más, bueno, lo que se necesita es más y mejor educación, no menos, en la pública. Entonces yo defiendo fuertemente la educación pública y la verdad que las cuentas de la provincia están ordenadas, necesitaríamos más recursos, porque la deuda es muy grande. Yo hice 169 escuelas, inauguramos al día de hoy. Yo creo que cuando terminemos el gobierno vamos a hacer 3 veces más que Vidal en la mitad de tiempo, lo mismo que triplicamos, y uno lo hace no por hacer una chicana, porque es fácil decir yo voy a hacer, pero gobernaron hace 15 minutos, gobernaron en el periodo pasado. Si tanto iban a hacer, desde el 2018 pararon todas las obras en la provincia, dejaron 200 obras educativas solo sin terminar. Yo esas ni las cuento, las que faltaba poco, entonces es muy difícil. Sabés que nosotros acá en Muestra Buenos Aires tuvimos entre los referentes al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Como para poder hablar de la educación de calidad y la educación pública. Y lo que él destacaba es que más del 83% de los estudiantes de la Universidad de La Plata son bonaerenses. Digo esto para basarnos en datos reales cuando hablamos de la educación pública y ver si se puede defender desde ese lugar. Sí, es que no sé quién la está atacando. Me parece pero en ese momento viste que derecha, el gobierno se habló de Macri acerca de los extranjeros que ocupaban lugares y demás. Bueno, son 5% los extranjeros en las universidades públicas. No, sí, pero eso fue una metida de pata hasta acá. Lo que pasa es que dicen cualquier cosa y tratan de generar sensaciones. Yo creo que sí, que tenés toda la razón, hay que hablar con datos. Te digo más, Macri decía, ¿por qué tantas universidades en la provincia de Buenos Aires? Y si cerramos la Universidad de La Plata, ¿qué onda? ¿Son muchas las universidades que hay? La verdad que no. Yo no estoy de acuerdo. Y después Vidal agregó que y lo digo no para confrontar. De hecho, es necesario ampliarlo un poco más. También tuvimos uno de los referentes de la juventud. Hay jóvenes que están armando todo un movimiento porque se quieren ver representados. Estuvieron acá el Mini Néstor, no sé si lo conocido como el Mini Néstor. Él igual tiene un movimiento muy amplio. Van chicos de cualquier partido político. Digo, para tomar ejemplo. Se juntan todos, pero lo que ellos quieren es que se amplíen las sedes de las universidades para poder llegar, porque si no es muy alto el costo para poder alquilar y movilizarse los jóvenes. Te traslado todo lo que dijeron acá para que lo tengas en cuenta. En estos segundos que tenemos. Que yo comparto, mirá, por eso digo, van todos extranjeros a la universidad, que es mentira, ¿para qué lo dirían? Para que alguien le agarre bronca y diga, la pagamos nosotros, con un criterio, digamos, particular, pero entonces son los argumentos, las excusas, los prejuicios que empiezan a agitar porque quieren hacer un ajuste de la educación pública. Ellos dicen que el ajuste ya está. Bueno, pero por eso, pero sería, yo digo que no, pero independientemente de eso, micrófono que le pone te dice lo que dijo uno de los candidatos, que hay que achicar, que hay que ajustar, y empiezan con una excusa. En el gobierno anterior eran ñoquis, pero después bajaron todos los sueldos de los maestros, bajaron los sueldos de los médicos, bajaron todos los sueldos. Es general, y eso también. Dos cosas sobre la universidad y después voy al ajuste en general y sus efectos económicos. Decía Vidal que los hijos de los sectores populares, de los sectores trabajadores no llegan a la universidad. Mentira. Vos sabrás, soy docente universitario, no ejerzo hace tiempo, investigador del CONICET, me dediqué mucho tiempo a la docencia y daba clases en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de General Sarmiento, en la Universidad de Buenos Aires. En estas universidades, sobre todo la del conurbano, 80%, a veces más, a veces un poco menos, primera generación de estudiantes universitarios. O sea que sus abuelos y sus padres no habían ido a la universidad. Iban a la universidad porque les quedaba cerca, porque era gratuita, porque les daba un futuro mejor. Esto que me decías que dicen los pibes, que quieren más cercana a la universidad. Nosotros hemos firmado en 50 municipios el programa Puentes, que es para poner centros universitarios en el interior. Hay muchos pibes y pibas estudiando en La Plata, porque viven en el interior, no tienen universidad ahí, se vienen a nuestra capital. Y el costo es alto, como para no todos pueden acceder. No todos pueden, entonces son barreras que excluyen.
Y no, el otro día decía, jodiendo, ¿no? Tal vez acá hay un Einstein que está en el interior y que se va a quedar sin estudiar si no hacemos todo lo posible. Pero es mucho más general que un Einstein. Un pibe, una piba que puede ser ingeniero, abogado, arquitecto. La educación te salva. Obvio, esa es la movilidad social ascendente. Pero del otro lado tenemos unos tipos que dicen, son todos extranjeros, son gente de guita y van a la universidad gratis porque le están robando a los demás. Bueno, vos fíjate que todo ese discurso no es casualidad, ni errores estadísticos, porque Vidal también debía conocer que era mentira. Lo que decía, como Bullrich también debía conocer, que no era verdad. Porque si no son tremendos ignorantes, ¿no? Que vienen a cerrar la universidad porque piensan que son todos extranjeros, que además también uno debería preguntarse qué es lo que piensan hacer. En ese sentido, el otro papel que tiene todo esto es generar más oportunidades. Ahora estamos con el Conectar Igualdad. Sí. Vos sabés que el Conectar Igualdad se distribuían computadoras a los pibes del secundario. Llegó el gobierno de Macri y de Vidal, dejó de distribuir. Ahora estoy distribuyendo en el último año 168.000. A los pibes del último año. Le digo a los que nos están viendo, ¿está bien o está mal que un pibe, ninguno tiene computadora en la casa, y menos personal? Están terminando el secundario, quieren estudiar, la enorme mayoría. Eso no es que me llamó la atención, pero es lindo verlo, quieren seguir estudiando. Después no sé si lo van a poder conseguir, porque tal vez tienen que laburar, pero aún si quieren laburar, tener un emprendimiento, una computadora, ¿cómo no van a tener? Entonces, gobierno anterior. Más ahora que la salida laboral viene por ese lado. Total, para los chicos, digo, los cursos de programación, diseño, es necesario. Y mirá, les cortaron las computadoras a todos. No es que estoy discutiendo sobre teoremas matemáticos o sobre ideología o sobre historia. Digo, la realidad, gobernaron 4 años, 0 computadoras repartieron. Entonces dejaron un montón de pibes afuera. No abrieron las escuelas, cerraban escuelas rurales. Vos fíjate, todos decimos, ¿cuánta gente hay en el conurbano? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, en el interior de la provincia de Buenos Aires, dar la oportunidad de estudiar, de laburar. Estamos poniendo parques industriales, estamos abriendo frigoríficos municipales, estamos haciendo los caminos rurales, estamos haciendo esto de los centros universitarios, para que haya, nosotros lo llamamos arraigo, para que no se tengan que ir. Porque después se queja de que no hay infraestructura, de que no hay posibilidad. Y es cierto, el conurbano, la verdad que se ha formado también con oleadas de migraciones internas muchas veces, y sin la infraestructura de salud, de educación, no hay asfalto, 100.000 cuadras sin asfalto cuando inició el gobierno. Hoy hay 11.000 ya terminadas en el conurbano, pero nos faltan 90.000. ¿Cuánto se hizo en el gobierno anterior? Y nada, entonces son políticas reales, tangibles, más allá de todo lo demás que uno puede discutir. Y después está lo de fondo. Si no creen en la educación pública, quieren privatizar, no creen en la salud pública, y bueno, que gobiernen capaz la capital. No sé, tampoco me parece, pero capaz. Ahora, la provincia de Buenos Aires, donde el único prestador de salud muchas veces es el público, y a mí que me dicen, arreglá y poné más guardias en los hospitales, poné más inversión, y estos vienen a recortar, a cortar, a echar, a bajar sueldos. ¿Cómo vamos a hacer? Si nos falta un piso de derechos que le permita a los y las bonaerenses... Vos decís que efectivamente eso puede llegar a pasar. No es campaña del miedo y demás, como dicen, sino que eso puede llegar a pasar. El otro día me decían campaña del miedo. Yo digo, no, le tengo miedo a la campaña que están haciendo, porque la campaña es obra pública cero, dinamitar, obra pública cero. Vamos a echar gente de todos los ministerios, porque le preguntaron a Patricia Bullrich, ¿de dónde? De todo. O sea que van a maestros, y lo hicieron cuando gobernaron. Entonces yo ahora digo, independientemente de las dificultades que hay, independientemente de todo lo que falta, porque uno reconoce, porque ni 168 escuelas, ni 145 que tenemos ya centros de atención primaria de la salud, ni 160 ambulancias que hemos distribuido, ni 4.500 patrulleros. Todo eso no alcanza, falta. Pero bueno, le empezamos a dar un ritmo donde nos ocupamos de las cuestiones y damos resultados. Y después te dicen, bueno, abriste una escuela acá, ahora quiero una acá. ¿Y la habías pedido? No, nunca, pero como no se abría esa que se está pidiendo, entonces va generando más necesidad, más demanda y poniendo a la sociedad, bueno, con una perspectiva. Por eso decimos derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al futuro. Y son cosas muy de fondo. Nosotros cuando comparamos las estadísticas, los datos, las inversiones, es infernal la diferencia. Pero claro, si en el 18 metieron al Fondo Monetario, empezaron a ajustar los presupuestos, a Vidal le sacaron los fondos,
para llevárselos al gobierno nacional. Y así gobernaron. Entonces, ¿qué autocrítica tienen de eso? ¿Qué van a hacer distinto? Y los escuchás con el micrófono y te repite lo mismo. Hay que hacer lo mismo, no tienen una autocrítica, más rápido y más profundo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y no es campaña del miedo. Prendés la tele, entrás a YouTube y fíjate, poné ajuste, Juntos por el Cambio, poné dinamitar, Juntos por el Cambio, poné recortar, Juntos por el Cambio. Y son los derechos. Si vos decís capaz en los lugares más favorecidos, es posible que el Estado esté débil, ausente o que no preste servicios porque hay quienes pueden afrontarlo desde su bolsillo. Pero los que no pueden afrontarlo necesitan un Estado presente. Axel, sé que tenés poco tiempo, en realidad ya no tenés más tiempo, así No que tengo más. te vamos a liberar, pero estamos contentos de poder cerrar Muestra Buenos Aires con el gobernador de la provincia y además precandidato. No llegamos a decir qué proponés por qué hay que votarte, pero más o menos entendimos igual, o querés decirlo. Tenemos unos me segundos. parece que nosotros tenemos un plan de expansión de la salud, de la educación, de la infraestructura. Hemos hecho la autopista, bueno, la ruta 11, la hicimos toda autopista. Vidal también decía, la voy a hacer, la voy a hacer. 17 kilómetros de 160 hicieron, endeudándonos un montón. Nosotros la terminamos y yo no soy muy de prometer. Creo que hemos mostrado que tenemos prioridades, que mejor que decir es hacer. Y así estamos. Y también reconocer todo lo que le falta a la provincia de Buenos Aires, pero que todo eso no se soluciona quitándole derechos a la gente. Hoy necesitamos más trabajo, con mejores salarios. Bueno, hay que hacer parques industriales, hay que traer más tecnología, necesitamos más ciencia, más universidad. No es al revés. La provincia es una provincia productiva. Entonces los planes de ajuste financieros, el endeudamiento, la fuga, que tal vez atrae a algún sector vinculado a eso, a nuestra provincia tan amplia, tan vasta, necesita al revés, necesita trabajo, producción, integración, salud, educación. Es eso lo que estamos haciendo. Obviamente uno recibe críticas, propuestas, está perfecto. ¿Se va a ordenar la economía, decís? A nivel nacional. Y hoy hablaban del 6% de... Bueno, de viene bajando, inflación. esperemos, pero tenemos el Fondo Monetario que también es la pesada herencia, si vos querés, porque no estaba y ahora está y cada 3 meses ayuda a estos discursos de hay que ajustar, pero eso va a ser lo que queremos. Creo que esto, ante el Fondo Monetario, hay que tener una postura muy firme, porque no puede ser que sea sobre las costillas de los sectores medios, de los sectores populares, que se hagan esos ajustes para pagar una deuda que tomó Macri y que se la patinó. Le dio la plata a los que estaban timbiando en Argentina a tasas muy altas. Y todo eso está comprobado. Y no ha habido una sola autocrítica. Entonces uno también dice, bueno, en hacer lo mismo, más rápido. Ya lo vimos. Y con todas las dificultades que podemos tener, producción, trabajo, mejores condiciones de vida, más salud, más educación. Tal vez no está de moda en los canales porteños, pero yo creo que los y las bonaerenses... Pero acá te invitamos para que vengas seguido, si querés. Muchas gracias. Sí. Saben que los vamos a defender, y que es un modelo que además hemos gobernado con municipios de la oposición, sin ningún problema, rutas, escuelas, en todos lados. Así que falta mucho, pero es por este lado. Bien. Es derecho al futuro. Te comprometemos a que vengas ¿Viste cómo cuando pueda. Me redondeaste Muchas porque gracias. si no te Muchas tenemos gracias. que liberar. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, precandidato también a la gobernación, y de esta manera estamos cerrando Muestra Buenos Aires 2023 por infocielo.com.